Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, vamos a hablar un poquito, sí, de los nexos subordinados o nexos adverbiales o circunstanciales, ¿sí? Estos nexos, sí, son palabras que nos ayudan a identificar, sí, en qué circunstancias se realizan las acciones adverbiales. Sin embargo, siguen, ¿no es cierto?, cumpliendo como función de un adverbio, pero en cambio vamos a saber en qué circunstancias se realizan las diferentes acciones dentro de una oración. Entonces, para eso vamos a ver primero a qué hace referencia este concepto y de ahí sí vamos a ir trabajando, vamos a ir identificando, hay diferentes tipos de nexos que debemos ir conociendo, ¿sí? Entonces, para eso, ¿me confirma si ya se puede ver la pantalla? Ya, listo. Entonces dice, subordinadas adverbiales o circunstanciales, pero estos son nexos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos se los conoce como nexos. Entonces vamos a ver a qué hace referencia estos, por favor, resalte, subordinadas adverbiales o circunstanciales. Resalte, por favor, esta partecita en su libro. Vamos a ver a qué nos hace referencia estos nexos circunstanciales, ¿no? Entonces, para eso, por favor, ayúdenme, Ian, leyendo. ¿Qué nos dice las oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales? Las oraciones cumplen la misma función que tiene un adverbio en la oración simple. Expresan las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo de la oración principal y se unen. Ya. Listo, entonces, mire lo que nos dice, ¿no? Dice primero, ¿no es cierto?, que cumplen la misma función que un adverbio en la oración simple. Primero, ¿no es cierto?, cumplen esta misma función, ¿sí? Realizan la misma función. Simplemente que vamos a ver, dice que nos expresan las circunstancias en las que se realizan la acción del verbo dentro de una oración principal. Y se unen, ¿no es cierto?, y se unen, espérame un ratito, eso ahí sí, y se unen, sí, con un nexo, sí, y se unen con un nexo, sí, se unen con un nexo que hace relación. Entonces vamos a ver aquí algunos, vamos resaltando por favor esta partecita de aquí, sí, resalte por favor lo que dice, sí, que expresan las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Esta partecita resalte, por favor, ¿sí? Porque esto es importante saber qué son, ¿no es cierto?, lo que expresan las circunstancias en las que expresan en la acción del verbo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Dice, para señalar las acciones ciertas, ¿sí?, o seguras, se usa el modo indicativo. Mire, aquí trabajamos un poquito lo que trabajamos en gramática, la conjugación del verbo en modo indicativo, ¿sí? Al referirse a la acción que contiene duda o incertidumbre, que se emplea el subjuntivo. Mire, vamos a trabajar con estos dos modos, modo indicativo y modo subjuntivo, para identificar las acciones en las que se están realizando las acciones del verbo, ¿sí? En este caso, sí, si las subordinadas circunstanciales se ubican delante de la principal, debemos utilizar una coma. Pero si se encuentran después, no se utiliza la coma. Pero vamos a ver aquí, más claro con los ejemplos. Vamos entendiendo un poquito, son con los ejemplos. Miren lo que tenemos acá. Dice, cuando todo estuvo listo, coma, todos salieron, ¿no es cierto? Todos salieron de la casa. Cuando todo estuvo listo, todos salieron de la casa. Entonces, mire aquí, ¿cuál es el nexo? La palabra cuando, que hace referencia, ¿no es cierto? ¿Cuándo usted salió de la casa? ¿Sí? ¿En qué momento salió de la casa? Hace referencia a un tiempo. ¿Cuándo usted salió? ¿Sí? Dice, ¿cuándo? Se vendría a ser el nexo
la subordinada adverbial, o sea, que está realizando el verbo, ¿no es cierto? Dice cuando todo estuvo listo. ¿Cuándo salió? Cuando todo estuvo listo. Y hace referencia a la oración principal, todos salieron de la casa. Entonces pregunto, ¿cuándo salieron de la casa? ¿Cuándo salieron de la casa? ¿Qué nos dice en esta oración? ¿Cuándo salieron de la casa? Cuando estuvieron todo listo. Cuando todo estuvo listo, ¿no es cierto? En ese momento, por eso habla de un tiempo, ¿no es cierto? El nexo cuando hace referencia a un tiempo. Yo pregunto, ¿no es cierto? Debe responder a esta oración principal. Por eso yo digo, todos salieron de la casa, ¿cuándo? Cuando todo estuvo listo. ¿Sí se da cuenta? Acá abajo lo hace, ¿no es cierto? Lo cambia un poquito para que usted vea que el orden puede ir en cualquier orden. Y yo pongo acá primero la oración principal y dice, todos salieron de la casa. Utilizo el nexo para unir. Mira, aquí ya no utilizo la coma. Esto es lo que me hace referencia. Cuando el nexo está al inicio, ¿sí? Después en este caso de la subordinada adverbial, va una coma para responder a la oración principal. Pero cuando el nexo está en la mitad, ¿sí? Cuando unimos, no hace referencia de poner una coma, porque ahí yo digo, todos salieron de la casa y utilizo el nexo, cuando todo estuvo listo. De cualquiera de las dos formas es correcta, está bien escrita. El nexo puede estar al inicio, como puede estar intermedio para unir las dos partes de la oración. Tanto la acción subordinada, que es las circunstancias de las que se realiza el verbo. En este caso aquí tenemos el verbo estuvo, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo se hizo esto? Cuando todo, ¿no es cierto? Por eso pregunta con el nexo ¿cuándo? ¿Cuándo salieron de la casa? Cuando estuvo todo listo. Cuando va primero la oración principal y el nexo va en intermedio, aquí ya no utilizamos coma. Por eso dice, todos salieron de la casa cuando todo estuvo listo, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia una acción subordinada, ¿sí? O las circunstancias en las que se realizan la acción del verbo. Vamos a ver con otro ejemplo. Ayúdeme, Dorian, leyendo. ¿Qué nos dice el ejemplo B? El edificio se construyó según lo indicaron los planos. Según lo indicaron los planos, se construyó el edificio. No es cierto. Mire lo que nos dice aquí. Aquí tenemos, en cambio, primero la oración principal. Por eso no tenemos una coma, sino tenemos el nexo según, ¿sí? En este caso, según, ¿no es cierto? En el nexo según, aquí hace referencia, sí, un poquito de igual de qué manera se realiza, ¿no? Entonces dice, el edificio se construyó según lo indicaron los planos. Entonces, ¿cómo se construyó el edificio? ¿Cómo lo hicieron el edificio? Según lo indicaron los planos. Según lo que indicaban los planos, ¿no es cierto? Según esa manera, según de esa forma lo hicieron. Y si le utilizaríamos, primero viene la acción, mire aquí, la acción subordinada, según con el nexo al inicio, ahí es cuando utilizamos una coma. Según lo indicaron los planos, coma, se construyó el edificio. Tiene el mismo sentido, no cambia, sino que son dos formas de escribir, ¿sí? Es para que usted entienda que el nexo puede estar al inicio, como puede estar intermedio uniendo las dos frases, ¿sí? Pero si está intermedio no nos lleva coma, pero si el nexo lo utilizamos al inicio, debemos siempre utilizar una coma para diferenciar, ¿no? Según lo indicaron los planos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron según lo indicaron los planos? Se construyó. Construyeron el edificio, ¿sí? Según lo que indicaron los planos, se construyó el edificio, ¿sí? Entonces, mire que es fácil identificar. Ya vamos a ver a qué hace referencia cada uno de estos nexos, ¿sí? Así que no se preocupe, ya vamos a ir trabajando ejemplos con estos nexos. Y para eso, ¿sí? Aquí tenemos nosotros un ejercicio que nos pide realizar, pero en este momento no lo vamos a hacer porque usted me va a trabajar esto en la hora texto, pero una vez que revisemos los diferentes tipos de nexos, porque aquí me dice, reconoce las circunstancias que se señalan, las subordinadas adverbiales en los siguientes ejemplos. Entonces, ¿qué me pide poner a mí aquí?
A mí me pide poner aquí, en este caso, me pide poner qué tipos de circunstancias, qué tipos de nexos. Entonces, como todavía no conocemos los tipos de nexos, no podemos poner aquí, no podemos hacer, pero usted va a hacer en hora texto porque ahorita yo le voy a explicar los tipos de nexos. Aquí solo debe poner qué tipo de nexos, si es de lugar, de tiempo, de finalidad, estos nexos que están subrayados aquí. Fíjese que aquí tiene subrayados algunos nexos, por ejemplo, el dónde, el cuándo, el para qué, ¿sí? El apenas, ¿sí? Entonces, en base a estos tipos de nexos, usted debe poner qué tipo es. Pero para eso vamos a trabajar primero conmigo. Entonces, solamente déjese poniendo aquí, por favor, hora texto. Déjese poniendo y con lo que le voy a explicar, usted va a saber qué tiene que hacer aquí, ¿ya? Entonces, póngase aquí, por favor, hora texto en su libro. Deje poniendo, por favor, hora texto, ¿sí? Y ahora sí, pásese a la siguiente hojita. Pásese a la siguiente hojita. Y ahí es donde vamos a trabajar para que usted identifique, ¿sí? Pásese, por favor, ¿ya? Entonces, mire, en la siguiente hojita nosotros tenemos aquí, hoy vamos a ver solamente de forma general para que usted pueda, ¿sí? Realizar su trabajo de la hoja anterior, ¿sí? Y la siguiente clase iremos trabajando y desarrollando cada uno de estas acciones. Entonces, mire lo que nos dice aquí. Aquí tenemos los diferentes tipos de nexos, ¿sí? Dice, examina los nexos, ¿sí? De las distintas clases de subordinadas adverbiales y escribe ejemplos. Hoy no vamos a escribir todavía los ejemplos, sino vamos a analizar los diferentes tipos de clases para que usted en base a estos tipos de nexos usted pueda contestar la actividad anterior. Entonces vamos. Primero dice que tenemos un nexo de lugar que responde. Vaya resaltando, por favor. Resalte lo que dice de lugar. Resalte, por favor. Los nexos del lugar dice que responden dónde, por dónde y hacia dónde. Cuando nos encontramos con cualquiera de estos tipos de nexos, nosotros sabemos que estamos hablando un nexo de lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que usted me tiene que identificar en las oraciones anteriores. ¿Qué tipos de nexos vamos utilizando, no? Luego tenemos el de tiempo. Resalte, por favor, el de tiempo, que dice que responde a las preguntas ¿cuándo?, mientras, antes de qué, después de qué, en cuánto. Cuando encontramos cualquiera de estos tipos de nexos en una oración, estamos hablando de un nexo de tiempo, ¿sí? Ahí hablamos un nexo de tiempo, ¿sí? Ayúdeme, Hugo, ¿cuál nos dice la siguiente clase de nexo? ¿De qué nos dice? De modo, como, Ya. según, como, así como, lentamente, suavemente. Listo, gracias, Hugo. Irá resaltando estos, por favor. Estos quiero que resalte. Quiero que vayamos entendiendo primero los tipos de nexos, ¿no? Cuando nos encontramos con un tipo de nexo de modo, como, según, tal, como, así, como, lentamente, suavemente, ahí estamos hablando de un tipo de nexo de modo, ¿sí? Ahí hablamos de qué manera se realiza. Este nexo de finales, ¿sí? Finales o conocido como finalidad. Se los conoce como finalidad. ¿Para qué? O a fin de qué. Cuando encontramos un nexo de esto, estamos hablando de un nexo de finalidad, ¿sí? Luego de eso tenemos los causales, ¿sí? Los causales. ¿Para qué? Pues, ya que y puesto que. Ahí hacemos referencia a un nexo de tipo causal, ¿sí? El para qué lo realizamos, pues por qué lo hacemos, ya que lo hacemos y puesto que, ¿sí? Entonces ahí hacemos referencia a un nexo de tipo causal, ¿sí? Y tenemos nexos de tipo comparativas, cuando comparamos, ¿sí? Recuerde, cuando nosotros hacemos una comparación, entonces estamos utilizando un nexo comparativo. Digo, más que, menos que, igual que, ¿no? Entonces yo digo, ella es más, por ejemplo, el perro Bruno salta más que lo que alcanza el perro Pancho. Entonces, mire cómo hace la comparación, ¿no? Compara entre dos cosas o dos circunstancias, ¿sí? A eso hace referencia las comparativas, ¿sí? Luego de eso tenemos acá
otros tipos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, irá resaltando, por favor. Tenemos aquí las consecutivas, ¿sí? Así pues, por tanto, de modo que, por consiguiente y luego. Cuando encontramos un nexo de esto, estamos hablando de un nexo consecutivo, ¿no? Cuando ya algo que lo va a seguir realizando. Y digamos, ¿no es cierto? Un nexo condicionales, cuando hablamos sí, siempre que, tal que, a menos que. Un nexo de condición, ¿sí? Cuando estamos condicionando algo. Y tenemos el último tipo de nexo, ¿no es cierto? Que tenemos las concesivas, ¿sí? En este caso, aunque, por más que, aunque, cuando o a pesar de. Cuando encontramos estos tipos de nexos, hablamos de un nexo concesiva, ¿sí? Entonces, mire, aquí nos señala como un obstáculo, ¿sí? Que no nos evita cumplir algo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hablamos de concesivas. Esto quiero que usted entienda, ¿sí? Los diferentes tipos de nexos que hay. Nosotros ya en la siguiente clase iremos desarrollando cada uno de estos tipos de nexos. Pero ¿por qué quería yo que conozca? Porque usted en los ejemplos anteriores, ¿sí? Regrésese por favor a la página anterior. En la actividad que le pide, ¿no es cierto? Aquí me pide que yo identifique qué tipo de nexo, ¿sí? ¿Qué tipo de nexo está? Por ejemplo, vamos a dejar trabajado la primera y usted va a hacer las otras solitas en la hora texto que tenemos. Dice, reconoce las circunstancias que señalan las subordinadas adverbiales en los siguientes ejemplos. Lea, Adriana Erazo, la oración. ¿Qué nos dice la oración? El público se ubicó donde estaban los asientos numerados. Ya. ¿Cuál es aquí el nexo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Este es el nexo ¿dónde? ¿Qué circunstancia señala las subordinadas adverbiales? ¿Qué tipo de nexo es este dónde, según el cuadro que vimos anteriormente? De tiempo. El lugar. ¿Qué será? ¿De lugar o de tiempo? Porque dice dónde. Del lugar. El lugar. De lugar, ¿no es cierto? Porque nos dice dónde. Si fuera de tiempo sería cuándo, ¿no es cierto? ¿Dónde? Entonces usted solo debe poner lugar, ¿sí? Nada más. Eso me tiene que hacer con el ejemplo B, el C y el D, ¿sí? Solo identificar qué tipo de nexo corresponde, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. No. Está fácil la actividad que tiene que hacer, ¿no? Está facilita, ¿sí? Solamente debes saber identificar. Por eso revisamos el cuadro anterior. Luego vamos a ir trabajando cada uno de estos nexos, ¿sí? Recuerde que sí, que estas acciones subordinadas, sí, cumplen la misma función. Solamente nos indican en qué circunstancias se realizan las acciones del verbo. Por ejemplo, en esta oración, ¿no? ¿Dónde, no es cierto? ¿Dónde se ubicaron? En los asientos numerados. Entonces estamos hablando de un lugar, por eso estamos hablando que dónde se ubicaron, en qué lugar, en los asientos numerados. A eso hace referencia este tipo de, ¿sí? Nexos subordinados o circunstanciales conocidos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Que lo haga, por favor, ¿no? ¿Estamos claros cuál es el trabajo que debe realizar? ¿Sí? Y en las siguientes clases nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de estos y vamos a ir entendiendo de mejor manera, ¿sí? Por el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Profe, ¿cómo